¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches, que Dios los bendiga. Bueno, ya estamos un poquito avanzados de hora, pero estamos aquí apartando este tiempo para conectarnos con todos ustedes. Dios les bendiga a cada uno en sus casitas. Gracias por conectarse a Selah. Y ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien el día de hoy con su familia. En mi iglesia ya empezamos el evangelismo, ya se empezó el evangelismo con los niños, ¿no? Como es la escuela bíblica infantil. El día de hoy lo empezamos, así que no sé cómo estarán en sus iglesias, no descuidando el evangelismo también con los más pequeñitos, ¿sí? El día de hoy para mí ha sido un tiempo muy, muy bonito, muy gratificante. Muchos niños, muchos preadolescentes, asistieron a la inauguración el día de hoy, así que no sé cómo sigan sus iglesias, pero si ya comenzó o ya va a comenzar, animen a sus niños, a sus hermanitos, sus sobrinitos, a sus vecinos, a cada pequeñito que pueda asistir a una escuela bíblica de verano, una escuela infantil, a sus iglesias, ¿sí? Les animo a que los puedan invitar. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar, vamos a leer el libro de 2 de Samuel, capítulo 6. Así que vamos a continuar. Hace unos minutos estaba mi hermana dando un mensaje muy poderoso y vamos a continuar. Ahorita vamos a hacer algo breve para también poder continuar con nuestras labores el día de mañana. Amén. Así que les invito a que puedan tener su Biblia en mano y busquemos en 2 de Samuel, capítulo 6. Amén. Esta alabanza es hermosísima. Amén. Vamos a orar antes de poder comenzar, ¿sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Bendice en esta noche tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros, de los que se están conectando, Padre Santo. Gracias, amado mío. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Me avisan si tienen sus Biblias, les animo a que puedan tener su Biblia en la mano para poder leer juntos y hacer juntos esta lectura, ¿sí? Vamos a leer juntos. 2 de Samuel, capítulo 6. Amén. Escríbeme un amén para ver si estás también con tu arma en la mano. ¿Sí? Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, empezamos a dar la lectura del día de hoy. 2 de Samuel, capítulo 6. Dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Amén. Dice,
David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos reunió? 30.000 personas. Y se levantó David y partió a Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Qué cosa era el arca de Dios? ¿Qué cosa era el arca de Dios? ¿No? El arca del pacto. Amén. En el Antiguo Testamento esto se refería o simbolizaba la presencia de Dios. Amén. La presencia del Señor. El arca de Dios tenía que ser trasladado y dice sobre la cual el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera que haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Dónde transportaron el arca del pacto? ¿Sobre qué lo transportaron? Dice la Biblia, sobre un carro, ¿no? Sobre un carro nuevo. ¿Y quiénes estaban allí? Usa y Ahío, dice, ¿no? Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera que haya, arpa, salterio, panderas, flauta y címbalo. 6. ¿Qué pasó? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Yo les pregunto, ¿por qué Dios se habrá enfurecido con Usa cuando lo que él quería es justamente evitar que se cayera el arca del pacto? Yo quiero que me ayudes a buscar en Números capítulo 1, versículos 50 y 51, y me puedas decir qué es lo que nos dice en ese pasaje. Amén. Números capítulo 1, versículos 50 y 51. Amén. ¿Qué es lo que nos dice en Números 50 y 51? Vamos a buscar Números 1, 50, 51. Ya. A ver. Dice. Número 50, 1:50. Dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, acamparán alrededor del tabernáculo, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los autorizados de transportar, llevar, trasladar el arca del pacto? Los levitas. Amén. ¿Qué dice en el 51? Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los mismos levitas tendrían que encargarse de poder desarmar, armar, ¿no es cierto? Cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y todo extraño que se acerque a tocar, o sea, aquella persona que no haya sido asignada, que no sea levita, inmediatamente morirá. Y eso es lo que ha pasado, eso es lo que pasó
con... Amén. Eso es lo que pasó en este pasaje. Amén. Usa era una persona que no estaba autorizada a poder ni siquiera tocar el arca del pacto. Amén. Entonces, en Números 1:50 tenemos la norma que Dios había establecido. Amén. Y era que solamente los levitas eran los encargados de poder transportar el arca del pacto. Y solamente eran ellos, o sea, no había que poder poner un carro, como en este caso lo hizo aquí, ¿no? David quiso transportar el arca, dice, en un carro nuevo. Y esto iba en contra de lo que Dios había establecido. En contra de lo que Dios había establecido, ¿verdad? Entonces, por eso que al momento en el que ellos están llevando el arca del pacto en un carro, no lo están llevando los levitas, dice que los bueyes, ¿no? Como que se iban tropezando y por sostener, Usa quiere ayudar a que no se caiga, pero inmediatamente muere. ¿Por qué? Porque antes el arca del pacto es algo tan sagrado que no podía tocarlo cualquier persona. Tenían que ser solamente las personas asignadas, en este caso como eran los levitas, ¿sí? Y esto nos refiere mucho a cuán importante es poder obedecer lo que Dios nos manda en su palabra, ¿no? A poder cumplir lo que el Señor nos delega en su palabra. Sí, porque todo lo que Dios nos dice siempre es por nuestro bien, y a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, o a veces queremos ayudar a Dios a nuestra manera y no lo queremos hacer a la manera de Dios. Eso antes era fatal, sí, una desobediencia de esta altura equivalía a una muerte inmediata, sí. Démosle gracias a Dios que ahora, en estos tiempos, muchas personas pueden hacer cosas en contra de Dios, ¿no? Pero sin embargo, en estos tiempos sí tenemos a un Salvador, aquel que nos redime y aquel que nos defiende delante del Padre y nos ayuda a ponernos a cuentas con Él, que es Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos ponernos a cuentas con Dios y ser liberados de esa muerte inmediata, ¿sí? Que eso era antes, en realidad, ¿sí? Antes no podía haber ese tipo de cosas porque no había nadie que nos defienda. La muerte era inmediata. Ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos tener un perdón inmediato, podemos tener un perdón delante del Señor, de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuán importante es poder obedecer el mandamiento del Señor, cuán importante es poder reñirnos a su palabra, obedecer su palabra, hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere y no conforme a lo que nosotros queremos, ¿no? Incluso también en la iglesia, en nuestro servicio, muchas veces queremos servir a Dios a nuestra manera de pensar. Cada cristiano tiene un enfoque diferente, pero sin embargo, a través de esta historia, de esta escena, podemos ver claramente que la palabra de Dios es viva, es poder, y que la palabra de Dios justamente es para poder guiarnos hacia lo que es correcto, para evitarnos caer, para evitarnos desfallecer, para evitar poder desagradar a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder agradar al Señor? Regirnos a su palabra, obedecer sus mandamientos. Que esto aquí, pues David quisieron llevar el arca a su manera, quisieron agradar a Dios a su manera, pero el Señor en el versículo 6 dice que en el versículo 7 dice, y el furor de Jehová se extendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Entonces, ¿qué pasó? En el 8 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. No, diría, pues no, o sea, David, ¿qué hemos hecho mal? Lo único que quise fue darle una ayudadita a Dios, quizás, ¿no? Naturalmente.
pero Dios no necesita nuestra ayuda. Dios es todopoderoso. Él es quien nos ayuda a nosotros. Él es quien nos direcciona a nosotros. Nosotros tenemos que agradarlo conforme a sus mandamientos, conforme a lo que Él nos demande. Amén. Y en el 9 dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed 3 meses, y bendijo Jehová a Obed y a toda su casa. Allí cambió el panorama, ¿sí? Recién allí cambió el panorama. Cuando David empieza a cambiar los papeles y a hacer conforme al manual que les había encomendado el Señor, como bien nos dice en Números 1:50, ¿sí? La importancia de poder obedecer el mandato del Señor. Dice en el 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Jehová. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Wow. En la palabra nos dice que a Dios le agradaba el corazón de David, ¿verdad? Un corazón tan noble, tan sencillo, un corazón dispuesto a agradar al Señor. Pero aún así, en su primera instancia se equivocó, ¿no? Quiso hacer las cosas a su manera. Pero vemos que aquí, en el segundo tramo, donde dice David trae el arca de a Jerusalén, vemos como ahí sí Dios muestra el respaldo a la obediencia y dice que bendijo la casa de Obed. Por ello David, en agradecimiento, dice que él empieza a danzar, dice que él empieza a alabar al Señor, él le empieza a dar cánticos de júbilo con sonido de trompeta. Ya nos imaginamos ahí a David alabando al Señor en alegría por ver por ver la respuesta de Dios, por ver la respuesta de Dios, ¿no? De ese corazón alegre que muestra el Señor en base a la obediencia que hizo David. Dice en el 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Wow. Mientras David alababa y exaltaba al Señor, dice que Mical no se burló, rechazó, ¿no? En su corazón. ¿Cómo lo tomamos eso, mis hermanos? Para poder venir a rendir nuestro corazón al Señor, muchas veces se tiene que dejar cosas, ¿no? Muchas veces hay que despojarnos de cosas, ¿verdad? Por obedecer al Señor. ¿Cuántas cosas nos ha costado dejar? ¿Cuántas cosas nos ha costado despojarnos? ¿Cuánto nos ha podido costar someternos, ¿no? A los principios de la palabra de Dios? Muchas veces nos ha costado burlas, muchas veces nos ha costado que nos cierren las puertas, muchas veces nos ha costado que nos menosprecien, que nos humillen, muchas veces nos ha costado el rechazo de la sociedad, de la gente, de nuestra propia familia, de los que son casados. Muchas veces les ha costado de repente el rechazo de la pareja, ¿no?
Realmente seguir al Señor no es fácil. Obedecer a Dios, alegrar el corazón de Dios, no es fácil, porque mientras estemos en la tierra siempre habrá oposición, personas que se burlen de lo que hacemos, ¿no? Mira, ese cristianito, cómo va a la iglesia, cómo busca al Señor. O mira, antes hacía esto, ahora ya no. O sea, mire cuánto nos cuesta, ¿no? Poder seguir al Señor realmente. Y eso es lo que podemos ver acá cuando David exaltaba y alababa al Señor. Dije que Mical, ¿no? Lo vio y lo menospreció, ¿no? Tomó en poco su gesto de David de agradecimiento hacia Dios por haberse agradado de su ofrenda, por haber bendecido la nueva forma que tomó David para poder agradar el corazón de Dios. ¿Amén? Y dice en el 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda de David, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres y a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. En el 20 dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro, un cualquiera, ¿no? Está rechazando rotundamente el acto que hizo David. A ver un ratito. Ya. Después de haber tenido un corazón agradecido, después de haber honrado, alabado al Señor, ¿no? En agradecimiento por lo que el Señor hizo, por lo que Dios bendijo, Mical más bien lo rechazó, ¿no? Lo rechazó, se burló y cuestionó su forma de alabanza al Señor. ¿Saben qué, hermanos? Muchos te van a cuestionar de repente por la forma en cómo buscas a Dios. Muchos van a cuestionar tu obediencia a Dios. Muchos van a cuestionar tu búsqueda al Señor. Muchos van a cuestionar que de repente, no sé, si antes tú de repente te enfocabas o estabas muy afanado en tu trabajo, en otras cosas, y ahora como que ya decides apartar más tiempo para el Señor, muchos van a cuestionar tu obediencia, ¿no? Como en el caso de Mical, que cuestionó la forma de alabar al Señor. Muchos van a cuestionar incluso tu fe, ¿no? Llamando lo que no es como si fuese, ¿no? Muchos van a decir, oh, este está loco, ¿no? Dice y habla cosas que ni siquiera hay. Actualmente, en nuestra nación estamos pasando por una situación bastante complicada, ¿no? Bastante complicada, bastante penosa. Pero aún en medio de estos tiempos, mucha gente puede cuestionar y decirte, oye, ¿y tú qué estás haciendo por tu país, no? ¿Qué haces por tu país? Anda, sal, marcha, anda, sal, haz esto, ¿no? ¿Qué haces ahí de brazos cruzados? Como cristiano que eres, ¿no? Muchos pueden cuestionar eso. Actualmente estamos pasando por tiempos muy complicados, ¿no? Y muchos van a cuestionar ello. Muchos pueden decir, que solamente eso es con orar y nada más. Muchos van a cuestionar nuestra oración también, ¿no? Como Mical cuestionó a David. Pero aún en estos tiempos complicados, nosotros como pueblo de Dios, que podemos hacer es interceder por nuestro país,
es proclamar la palabra, las promesas de Dios sobre nuestra nación, declarando que nuestra nación es bendita, que es una nación unida, que es una nación fructífera, y declarando todas las bondades. Mientras nuestro entorno solamente en medio de estos tiempos complicados, lo único que hace es lanzar palabras de maldición, palabras de frustración, palabras de engaño, ¿no? Mientras en estos tiempos aún muchos cristianos llegan a caer en ese engaño de Satanás, ¿no? Y de nuestra boca salen muchas quejas, muchos insultos, ¿no? La verdad es que los tiempos de ahora están así, mientras la gente y muchos cristianos se dejan contagiar en hablar mal, en criticar, en señalar, en quejarse, en cuestionar, en señalar. En estos tiempos es donde el pueblo de Dios tiene que estar de pie orando al Señor. Tiene que estar de rodillas ante el Señor, pidiendo por su país, pidiendo por su nación y declarando las promesas que Dios tiene para nuestro país. Porque nosotros no vivimos por lo que vemos. Amén, hermanos. Nosotros no vivimos por lo que pueda estar pasando, no nos dejamos llevar por lo que pasa a nuestros ojos naturales. Nosotros vivimos por lo que dice en la palabra de Dios, por lo que Dios me dice a mí aún en medio de la tormenta. Por eso vivo yo, y yo confieso lo que Dios me dice en su palabra, no lo que pueda estar viendo mis ojos naturales. Mi boca habla lo que dice la palabra de Dios, no lo que es, no lo que veo en mis ojos naturales. Amén. Y nosotros, por vivir por fe y por declarar la palabra del Señor, muchas veces vamos a ser cuestionados, vamos a ser confrontados con la gente de este mundo, ¿no? Y nos van a criticar muchas veces. Pero no, mis hermanos, nosotros somos llamados a declarar la palabra de Dios, a exaltar el nombre de Cristo, a interceder por nuestra nación y a interceder de una manera pacífica, porque para eso estamos nosotros como cuerpo de Cristo, un cuerpo sabio, un cuerpo que sabe hablar, que no se deja, que no pisa el palito y empieza a criticar y a hablar y a opinar como la mayoría del mundo lo hace, ¿sí? Porque nosotros somos el cuerpo del Señor. Entonces, muchas veces vamos a ser criticados incluso por ellos, ¿sí? Vamos a ser confrontados por ello y mucha gente se va a burlar aún de nosotros. Pero ahí nosotros estaremos como David, ¿no? Alabando y exaltando al Señor. Y miren la respuesta de David que le da a Mical. Dice en el 21, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. No se entristeció el corazón de David al escuchar estos ataques de Mical, sino que al contrario exaltó el nombre de Dios y dijo, yo seguiré danzando delante de Dios porque soy un corazón agradecido. Amén. En el 22 dice, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, le dice, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Wow. Por burlarse, por cuestionar a un siervo del Señor. Cuán importante es lo que nosotros decimos con nuestra boca, hermanos, ¿no? Dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la vida, el poder de la muerte, el poder de bendecirme y el poder de la maldición. Hay mucho poder con cada palabra que sale de nuestra boca, ¿no? Es por eso que nosotros antes de referirnos a una persona hay que tener mucha prudencia, porque la palabra me dice que hay poder en lo que yo hable, en lo que yo diga, en cómo yo me dirija. Y Mical, sin darse cuenta, estaba hablando y cuestionando a un siervo del Señor que lo único que hacía era exaltar y mostrar toda su gratitud a Dios. Amén.
Y por haber hecho ese cuestionamiento, dice que nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Saben que con sus propias palabras usted se puede atar, usted se puede limitar, usted puede estancarse con sus propias palabras, porque así lo dice la palabra del Señor. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así es, ¿no? Así es. Hay mucho poder en lo que nosotros hablamos. Y lamentablemente esto le pasó a Mical por cuestionar la alabanza, por cuestionar ese corazón agradecido de David, por cuestionar la obediencia de David. Amén. Entonces, hermanos, de veras, cuán importante es poder ponernos a cuentas con Dios, poder obedecer su palabra conforme a lo que Él nos dice. No como nosotros queremos, no arreglando la palabra de Dios a nuestra manera, no queriendo ayudar a Dios como lo hizo Usa en un principio, ¿no? Sino obedeciendo su palabra como Él nos dice, buscando agradar su corazón, ¿no? Como lo hizo David aquí en el segundo tramo. Y nuestra obediencia muchas veces va a ser cuestionada y se van a burlar y van a hablar muchas cosas de nosotros, pero aún en medio de todo ello, que nuestro corazón siga firme en obediencia al Señor, que nunca nuestra boca deje de alabar, que nunca deje de obedecer la palabra del Señor, que nunca nuestros pies dejen de caminar en las sendas que el Señor ha designado para nosotros. Amén. Y en estos tiempos, con más razón, tenemos que estar tomados de la palabra del Señor, orando e intercediendo por nuestro país, por nuestros gobernantes, por nuestros compatriotas. Amén. En estos tiempos es donde la iglesia tiene que tener ese despertar espiritual. Amén. Estos tiempos son muy proféticos, hermanos. En estos tiempos todos estamos llamados a tomarnos de la mano de Dios, a ponernos a cuentas con Él, a ser conscientes y decir, Señor, ayúdame. Necesitamos tu ayuda para poder obedecer. Porque obedecer al Señor no es fácil, pero tampoco es imposible. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, porque es Él quien me fortalece. ¿Y por qué dice que Él me da las fuerzas? Porque nosotros en nuestra humanidad no podemos. Humanamente podemos tener el deseo, sí, la intención de agradar a Dios, pero las fuerzas solamente vienen de arriba. Y es Dios, es Cristo que nos da esas fuerzas para nosotros poder agradar al Señor. ¿Sí? Estos tiempos son tiempos de ponernos a la brecha, de llenarnos de la presencia del Señor, de ponernos a cuentas con Él. Amén, de poder introducirnos por esa senda de rectitud, de obediencia, ¿no? Y solo con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, vamos a poder agradar su corazón, no haciendo las cosas a nuestra manera, sino como Él quiere que la hagamos. Y en estos tiempos es donde la iglesia tiene que estar allí orando, intercediendo por muchas almas, por muchas vidas que necesitan conocer de Cristo y que muchos ya lo conocen incluso, pero necesitan reconciliarse con Cristo. Y para eso estamos llamados nosotros a poder interceder por cada alma, por cada vida, a seguir haciendo nuestro trabajo de evangelismo, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque esa es la misión de Selah, ¿no? Cada día hay un hermano, una hermana dispuesta a poder compartir la palabra de Dios, a poder impartir el evangelio, los valores, los principios que Dios nos manda en su palabra, para que muchas personas inconversas de repente se conectan y escuchan y Dios de esa manera habla e imparte ese mensaje de salvación y de restauración a las personas, ¿sí? Así que hermanos, sigamos unidos en Cristo, despiertos, alertas a lo que Dios quiere hablar en nuestros corazones, trabajando para su obra y siempre teniendo mucho cuidado con lo que hablamos, mucho cuidado. Los temas políticos, los temas de fútbol, hay muchos temas muy controversiales que hay que tener mucho cuidado y hasta en eso tiene que salir una palabra que venga de parte del cielo, ¿sí? No desde nuestro punto humano, sino desde el
punto en el cual Dios quiere que nosotros nos expresemos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por conectarse. Sigamos adelante, fieles al Señor, de la mano de Dios. Sigamos evangelizando a los niños. Recuerden que ellos son pilares muy importantes en nuestras congregaciones. No dejemos de evangelizar a los pequeños, a los adolescentes. Amén. Los jóvenes sigamos adelante, esforzándonos cada día más. Y las familias sigan en la brecha, orando e intercediendo siempre por sus hijos, por sus familias. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de los que se han conectado. Yoribel, amiga, ¿qué tal? Dios te bendiga, qué bueno poder verte. Joel, Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, eso ha sido la lectura del día de hoy. A mí particularmente me ha bendecido muchísimo, ¿no? Ver ese corazón tan dispuesto de David, ¿no? De poder agradar al Señor, ¿no? Él no se quedó contento con lo que pasó, al contrario, dice que su corazón se entristeció mucho cuando pasó esto con Usa. Entonces, imagino que él habrá dicho, Señor, ¿cómo hago? ¿En qué he fallado? ¿Qué hice mal? De repente no es como yo quiero, es como tú quieres, ¿no? Y buscó la forma de cómo agradar el corazón de Dios, y la verdad que sí lo hizo, ¿no? Alegró el corazón de Dios, y al buscar ese agrado al Señor, pues él empezó a mostrar sus formas de agradecimiento al Señor. Así que busquemos también nosotros esa forma de agradar el corazón de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, mi Dios. Ayúdanos a ser prudentes en nuestra forma de hablar, Señor. Ayúdanos a siempre tener tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, Padre. Ayúdanos a ser corazones obedientes, mi Dios, a no hacer las cosas a nuestra manera, sino conforme a lo que dice tu palabra, Padre. Quizás vamos a recibir rechazo del mundo, cuestionamiento de la gente, pero Dios mío, nosotros estemos enfocados en ti siempre, Señor, alabando, adorándote, Señor amado, perfeccionándonos cada día más, Padre Santo. Gracias por los que se han conectado y los que se van a conectar. Gracias por tu palabra, porque cada día hay algo que aprender. Gracias, mi Dios, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre amado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.